Yo voy a hacer unas reflexiones pastorales inconclusas. ¿Por qué inconclusas? Pues porque es una realidad en la que nos estamos adentrando pastoralmente, haciendo prácticas también de cómo llevar adelante esas tareas de acompañamiento y respondiendo un poco a lo que propone el título de esta sesión, ¿no? Es decir, que está enmarcado, dice, el acompañamiento como giro pastoral, expresión de la conversión pastoral. Al final, cuando se habla de conversión pastoral, antes lo delimitaban muy bien Antonio y Celia, cuando al final de su expresión hacían una referencia a la conversión pastoral, pero la conversión pastoral está en el ánimo de todos. Y la conversión pastoral al final surge de una necesidad que tenemos a la hora de ejercer la caridad pastoral cuando nos damos cuenta de que muchas propuestas que hacemos no terminan de calar como nos gustaría. Sabemos que el incremento lo da Dios, eso es evidente, pero también hay elementos que nos cuestionan profundamente y nosotros podemos seguir insistiendo en planteamientos que al final terminamos repitiendo y que comprobamos de una manera que frustra también a los agentes de pastoral desde la perspectiva de que no se obtienen los frutos que desearíamos. Y eso, indudablemente, golpea nuestro corazón. ¿Qué es lo que hace la Iglesia y qué es lo que hacen los que están encargados de la animación pastoral y los sacerdotes especialmente, los seglares que nos acompañan? Pues buscar caminos que nos permitan mejorar en la calidad de la transmisión del Evangelio. Y ahí es donde yo creo que se circunscribe el tema del acompañamiento tal y como se está planteando actualmente en la vida de la Iglesia. Claro, es que en los últimos años se habla de manera insistente del tema del acompañamiento. Se habla en el magisterio de los papas, basta escuchar o leer la Evangelii Gaudium. En los planos pastorales de muchas diócesis también se introduce todo el tema del acompañamiento. Hay muchas publicaciones, muchas revistas que hoy en día están tratando el tema del acompañamiento por la importancia que puede tener. Y yo creo que, en el fondo, es interesante hacer una reflexión sobre lo que el acompañamiento puede aportar en este momento de nuestra pastoral. Quizá lo primero que hay que intentar delimitar es saber de qué estamos hablando cuando hablamos de acompañamiento. En el fondo, porque yo estoy convencido que si ahora hiciéramos una rueda, que no vamos a hacer, de qué entendemos cada uno por acompañamiento, pues saldrían muchas cosas interesantes y propondríamos muchos conceptos que, de una manera total o parcial, iluminarían lo que significa acompañar. En Evangelii Gaudium todos recordamos que el Santo Padre utiliza dos acepciones o dos modos de abordar el acompañamiento. Por un lado, él habla de un acompañamiento en un sentido amplio, sobre todo al principio de la exhortación, os sonarán estos textos, la comunidad evangelizadora se dispone a acompañar y habla de acompañar a la humanidad en todos sus procesos, por duros o prolongados que sean. La comunidad evangelizadora sabe de esperas largas y de aguante apostólico. Es decir, habla de acompañamiento en un sentido muy amplio. Pero luego también Francisco, en el transcurrir de la exhortación, hace alusiones expresas a un acompañamiento en sentido estricto. En los números 169, etcétera, etcétera, en los que él aterriza el tema del acompañamiento, dice que es muy importante el acompañamiento personal. Dice, el Papa afirma que la Iglesia tiene la responsabilidad de iniciar, fijaros, y vamos ya lanzando elementos que yo creo que son muy importantes, tiene la responsabilidad de iniciar en el arte del acompañamiento a sacerdotes, religiosos y seglares, que mediante el acompañamiento personal, dice también Francisco, podemos ayudar a que las personas avancen más y más hacia Dios, en quien podemos alcanzar la verdadera libertad. Y, concluye diciendo Francisco, necesitamos acompañantes que desde su experiencia conozcan los procesos donde campea la prudencia, la capacidad de comprensión, el arte de esperar, la docilidad del espíritu. Yo estoy convencido de que cuando salió la exhortación apostólica postsinodal, a mucha gente le llamó la atención el que el Papa dedicase unas líneas expresamente al tema del acompañamiento y del acompañamiento personal. Y es una propuesta que indudablemente interpela, pero que se convierte en un acento que hay que poner en el modo de llevar adelante la tarea que tenemos nosotros que hacer, ¿no?
Amoris Laetitia, como nos decían Antonio y Cecilia, ¿no? Hay muchos momentos en los que el Papa habla de un modo específico de acompañar a las familias. Lo dice de manera expresa en multitud de ocasiones y dedica un capítulo expresamente a lo que vais a ver de una manera extensa durante estos 2 días, que es todo el tema de acompañar, discernir e integrar. O sea, supone un planteamiento serio en lo que tiene que ser la acción pastoral de la vida de la Iglesia. Ya el Papa Benedicto XVI, cuando hacía planteamientos sobre la emergencia educativa, empieza a poner el acento en esta cuestión. Y él habla de una cuestión que a mí me parece que es muy interesante, que es el encuentro de 2 libertades. Es decir, ¿qué es lo que importa en definitiva? Lo que importa es que se produzca un encuentro entre el sujeto y Jesucristo, entre la persona y Cristo. Todos recordamos, ¿no? Una persona es creyente porque ocurre un acontecimiento en su vida, aquel inicio tan espectacular que Francisco recupera en la Evangelii Gaudium, porque es hermoso en sí mismo, ¿no? Pero ya no solo es el encuentro entre la libertad de Cristo y la libertad de la persona que recibe el anuncio. Muchas veces, para que eso sea efectivo, también se produce un encuentro entre 2 libertades, que es la libertad del educador y la libertad del educando. Y decía Francisco, es verdad que en los últimos años ha prevalecido mucho en la vida pastoral lo que han sido las opciones por el grupo, en el fondo porque responde también a la dinámica eclesial y a la socialización propia de la persona. Y es bueno. Dice, pero también es muy interesante el dar importancia a la dimensión íntima de la persona, a la personalización y al acompañamiento. Y concluía afirmando el Papa Benedicto, al final tenemos que llegar, y de esto todos los que nos dedicamos a la pastoral directa tenemos conciencia, tenemos que llegar a la persona concreta en su intimidad. Y muchas veces hacemos experiencia de que eso es lo que nos falta. ¿Por qué surge la necesidad del acompañamiento en nuestra tarea pastoral? Porque lo que observamos es que nos cuesta mucho el hecho de la personalización de la fe. Y eso nos ocurre tanto, como decían ellos, en la gente que viene a hacer cursillos prematrimoniales, que muchas veces, lo dirá el Papa Francisco en la Amoris Laetitia, se convierte como una especie de primer anuncio, porque la sensación que la gente tiene es muy escasa. Cuando estás dando un cursillo prematrimonial, lo que descubres es que la gente, por ejemplo, no tiene la intuición de lo que es un sacramento y está pidiendo un sacramento a la Iglesia. Intuitivamente no sabe lo que es un sacramento. Con lo cual, lo que hay que empezar a hacer es intentar, haciendo una praxis de aproximación, para que entiendan aquello que están, de algún modo, solicitando a la Iglesia, ¿no? Bueno, todo ese tipo de cuestiones son las que deben alumbrar las respuestas que nosotros tenemos que dar. Antes de adentrarme de una manera más expresa, cuando hablamos de acompañamiento, también tiene una serie de perspectivas amplísimas. El que haya un horizonte muy amplio que abarque el acompañamiento significa sencillamente que tenemos mucho trabajo por delante, no que sea imposible de abordarlo. O sea, el problema que muchas veces podemos tener al evangelizar es que no tengamos claro qué es lo que tendríamos que hacer. O que sencillamente terminemos repitiendo lo que hacemos porque no sabemos movernos por otros derroteros o por otros campos, porque nos parecen inabarcables. ¿Qué es lo bueno de abrir horizontes? Lo bueno es que nos proponemos a nosotros mismos nuevos territorios de trabajo. Y la Iglesia tiene que tener la capacidad de alumbrar esos nuevos territorios de trabajo. Porque si no nos introducimos en una situación dramática y estéril. Dramática porque estamos siempre quejándonos de que las cosas no nos salen. Estéril porque no nos salen. Porque al final repetimos siempre lo que hacemos. Y si repetimos lo que hacemos y no nos sale, lo habitual es que siga sin salirnos. Entonces hay que intentar romper ese tipo de dinamismos y abrirnos horizontes en las tareas que queremos emprender. Bueno, cuando hablamos de acompañamiento, pues podemos hablar, por ejemplo, de acompañamiento en la vida espiritual. Bueno, yo creo que ahí más o menos todos sabríamos más o menos situarnos. Hay elementos que sorprenden. Luego desarrollaré mínimamente eso. El Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal lleva trabajando algún tiempo en cuestiones que hacen referencia al acompañamiento. Tuvimos un encuentro en Granada para los delegados y las delegaciones de España. Vinieron un montón de gente a participar. Una cosa que nos llamó poderosamente la atención es que mucha gente que está en nuestras delegaciones de pastoral juvenil
no está siendo acompañada. Y mucha gente que está en nuestras parroquias no está siendo acompañada. Y muchos curas no están siendo acompañados. Con lo cual, esos son elementos que son deficitarios a la hora de plantearnos cuestiones que yo entiendo que son fundamentales a la hora de transmitir el Evangelio. Por eso digo, podemos saber movernos por el acompañamiento espiritual, pero a veces tenemos carencias incluso para hacer un acompañamiento espiritual adecuado de la gente que está en nuestro entorno. Otro espacio donde podemos movernos para acompañar, todo lo que hace referencia al acompañamiento de la fragilidad. Acompañar desde el dolor, desde el sufrimiento. Indudablemente hay órganos en las diócesis que hacen ese acompañamiento en un espectro muy amplio. Muchas veces el acompañamiento del dolor, del sufrimiento, de la pobreza, se hace desde nuestras cáritas parroquiales o desde las cáritas diocesanas por el compromiso de nuestra gente que está trabajando allí. Los centros de orientación familiar acompañan a las familias en situaciones de fragilidad. Hay muchos espacios donde tenemos la oportunidad de caminar cerca de la gente que tiene una necesidad específica de ser acompañada. Otro elemento muy importante, fijaros que es como un gran mosaico de espacios de acompañamiento que exige lo mejor del cuerpo eclesial a la hora de situarse en esa tarea que tiene delante. Es decir, son campos que se están cultivando, que abren horizontes y en los que hay que profundizar. Acompañar la decisión vocacional es otro terreno que es fundamental. El próximo sínodo habla de la fe, de los jóvenes, de su fe y de su discernimiento vocacional. Enlazando con lo que decían Antonio y Cecilia, al final es poner en el centro todo el tema del discernimiento vocacional como camino de plenitud. Porque a partir de ahí es donde en las respuestas que puedan darse surgirán múltiples vocaciones dentro de la Iglesia. El problema que podemos tener en las iglesias de Castilla, en la iglesia de La Rioja, en la iglesia de Aragón, y muchas veces lo decimos, es que no tenemos vocaciones sacerdotales, y es verdad. Pero es que tampoco tenemos vocaciones al matrimonio cristiano, Es decir, yo no sé cómo estarán los datos en Castilla. El otro día me comentaba un obispo de Madrid, de una de las diócesis de Madrid, que en estos momentos en su diócesis los matrimonios canónicos eran el 16%. Canónicos. Quiere decir que todos los que dais cursillos de prematrimoniales sabéis cómo va la gente a los cursillos, que se está casando gente con fe, pues a lo mejor se están casando un 2 o un 3%. Eso es un drama para la Iglesia y para la sociedad. Es un problemón. Eso es un problema real. Bueno, eso a nosotros nos hace vislumbrar y acompañar todo lo que tiene que ser el proceso vocacional de nuestra gente y ver cómo podemos abordar el descubrimiento de la gente que viene a nuestras comunidades para que se sienta llamado de algún modo. Porque si no, muchas veces la gente acaba su periplo en la parroquia sin en el fondo haberse encontrado con Jesucristo. Lo vemos constantemente en los procesos de iniciación cristiana. Incluso hacemos chistes, ¿no? El chiste de confirma las palomas, se irán porque ya no volverán y tal y cual. Pero en el fondo que reflejan el hecho de que la gente que viene a iniciarse, entendiendo que cuando culmine la iniciación cristiana hemos generado un sujeto cristiano que se integra en la comunidad, no lo hace sencillamente porque no es un sujeto cristiano. Con lo cual no puede incorporarse en la comunidad. No se ha descubierto como sujeto cristiano, como discípulo de Jesús. Y eso puede ser sencillamente la generación de un observatorio que nos hace resignarnos ante una cuestión que repetimos de manera constante, o puede llevarnos a hacer un replanteamiento de la pastoral. Es decir, hay cuestiones que deben quitarnos el sueño, porque al final la gente no termina de percibir aquello que en el fondo Dios quiere poner en su corazón, ¿no? Pensar que eso debe ser incorporado con naturalidad en la vida de las parroquias y de alguna manera debe iluminar la vida de nuestra gente. Y eso nos puede suponer un esfuerzo pastoral a la hora de plantearnos las cosas, ¿no? Haciendo un poco hincapié, no voy a entrar en ello, en lo que puede ser la vocación cuando se concreta en el matrimonio, también eso requiere un acompañamiento. En el fondo, porque a nosotros nos interesa que la gente que está en nuestras familias cristianas, que se convierten en agentes evangelizadoras, descubran su pertenencia a la familia, no tanto como una función, sino como una vocación. Lo que muchas veces las familias dicen, el hijo está en casa como si estuviera en la fonda de la Manoli.
¿Eso qué es lo que hace? En el fondo es que ejerce una función de hijo, pero no tiene una vocación de hijo. Quien debe ayudar a los miembros de la familia a que se descubran vocacionados, los otros miembros de la familia. Cuando se vive en esa perspectiva, estamos en disposición real de conseguir que la familia se convierta en escuela de evangelización. Y hay que pensar que el acompañamiento a las familias, yo no voy a entrar en eso porque lo vais a desarrollar mucho, pasa por un lado, por tener en cuenta lo que es todo el ideal de la familia, con lo que supone, con lo que ellos nos han expresado antes, de la vocación al amor, del plan de Dios para el matrimonio y para la familia, la capacidad de que la gente se descubra en ese plan que Dios les ha propuesto, que eso es fundamental. Eso supone un gran esfuerzo por la comunidad diocesana y la comunidad parroquial, para poner eso en el corazón de los creyentes. Eso hará que se vaya consolidando el proceso del noviazgo, posteriormente el proceso del matrimonio, la vida con los hijos, porque se van integrando en ese proceso vocacionado. Y por otro lado, la capacidad de acompañar, como decíamos antes, las situaciones en las que la familia se encuentra en una situación de fragilidad. Hay que acompañarlo. Y hay que acompañarlo también de manera adecuada, siempre teniendo en cuenta que cuando yo hago ese acompañamiento tengo una cuestión en el trasfondo. O sea, yo al final lo que pretendo es la vida plena. Yo recuerdo esto cuando yo estaba en Teruel y estaba recién publicada la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, vino un padre jesuita a explicarnos de algún modo el trasfondo espiritual de la Evangelii Gaudium desde la perspectiva de un jesuita, ¿no? Él era jesuita y el Santo Padre es jesuita. Y entonces él hacía alguna alusión diciendo, cuando el Santo Padre habla de las periferias, nosotros habitualmente vislumbramos las periferias como un lugar en el que extendemos las manos para tirar de la persona y que pueda. Él decía, no, el ir a la periferia es estar en la periferia y ser capaz de intentar caminar hacia la metrópoli, que es la vida plena, entendiendo las dificultades que el que está en la periferia tiene. Porque entonces cambia mucho la perspectiva. No es lo mismo que yo te coja de la mano y tire de ti, y al tirar de ti rompa en ese tirón mucho tejido que puede quedar en el camino, que yo me ponga a tu lado e intente superar contigo las dificultades que tienes para alcanzar la vida plena. La perspectiva cambia y el final es el mismo, pero ahí se entiende enseguida que hay un discernimiento y una propuesta de acompañamiento que abre horizontes distintos y que en sí mismos son muy interesantes. Eso en la vida familiar es fundamental. Y como decían ellos antes, hace falta gente preparada para que pueda abordar ese tipo de planteamientos. Es caminar desde la periferia hasta la metrópoli, con gente que está a tu lado y que descubre las dificultades objetivas que tú puedes tener, que en ocasiones cuando pegas el tirón no terminas de percibirlas. ¿Voy muy deprisa? No, se entiende, ¿no? Bueno, un ejemplo metodológico porque me parece interesante. Hacía alusión antes a él en el contexto del tema del acompañamiento. Es lo que ha hecho el Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal, ¿no? Es decir, en ese interrogarse sobre la tarea de la importancia del acompañamiento. En los propios documentos que van emanando de la Conferencia Episcopal hay un proyecto marco de pastoral juvenil que se hace en el año 2007, ya hace 11 años. Ahí se hace una gran incidencia en el acompañamiento, la importancia del acompañamiento. Fijaros que esa realidad poco a poco va calando, ¿no? Y cuando después de la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid, que todos recordamos, ¿no?, que fue un gran evento en la Iglesia española, que dinamizó muchísimo la pastoral en tantos y tantos lugares, ¿no? Luego la conferencia organiza el primer Congreso de Pastoral Juvenil en Valencia en el año 2012. Y ahí se propone un itinerario que es interesantísimo y que además es verdad que se plantea en la pastoral juvenil en España, pero que puede iluminar a la pastoral general de todas nuestras diócesis. Y se ponen tres prioridades. ¿Por qué? Porque son las prioridades que muchas veces se encuentran como dificultad a la hora de intentar transmitir el Evangelio. Y son tres líneas de trabajo. Al final esto siempre se traduce en espacios de trabajo, momentos para intentar pensar, para sacar adelante la tarea que tenemos. O sea, al final la evangelización es trabajar mucho, y trabajar con constancia, y trabajar con creatividad. ¿Qué es lo que se propone en la pastoral juvenil en esa reflexión?
Pues dice, mira, hay 3 prioridades. La primera, todo lo que hace referencia al primer anuncio. La segunda, lo que hace referencia al acompañamiento. Y la tercera, lo que hace referencia a los itinerarios de fe. Y se va trabajando cada tema pues de 2 o de 3 en 3 años, me parece que es, ¿no? Una cosa así. Se tuvo un primer encuentro después del de Valencia en Zaragoza, que se trató el tema del primer anuncio. Fijaros que el primer anuncio, no voy a entrar tampoco en eso, pero es una cuestión fundamental en todo lo que hace referencia a la tarea de evangelización. ¿Por qué? Una de las grandes dificultades que nosotros tenemos es engendrar en la fe. ¿Os acordáis del año de la fe que plantea el Papa Benedicto hace unos años, ¿no? O sea, el problema no son la transmisión de los contenidos de la fe, más o menos sabemos hacerlo, a veces con dificultad. El problema es el chispazo de la fe, intentar generar el chispazo de la fe. Y ese problema cada vez es más acusado en nuestra tarea pastoral, porque no sabemos hacerlo. ¿Cuál es la consecuencia habitual? Que muchas veces, gracias a Dios, hay movimientos, asociaciones, hay métodos que intentan procurar el chispazo de la fe, de los que todos tiramos. Los cursos alfa, las luces en la noche, cursillos de cristiandad. Hay muchos medios que pueden servir para eso. Pero ojo, una iglesia diocesana que tenga la vitalidad suficiente tiene que ser capaz en sí misma de engendrar dinámicas de primer anuncio, porque forma parte de la dimensión evangelizadora de la iglesia diocesana. No es un elemento al que nosotros podamos renunciar, independientemente de que en la experiencia de comunión, en momentos determinados, aprovechemos esas experiencias eclesiales que están surgiendo, lógicamente. Pero es una realidad que también tiene que estar en nuestro entorno. ¿Y a qué va dirigida toda la temática del primer anuncio? Por un lado, el primer anuncio es una cuestión de estilo y por otro lado son acciones evangelizadoras concretas. El primer anuncio es un modo de situarse ante la realidad social en la que estamos. ¿Cómo se sitúa la Iglesia? ¿Qué mensaje transmite? ¿Cómo lo transmite? ¿Qué es lo que propone? Fijaros que en ese primer apartado de primer anuncio muchas diócesis están generando espacios en los que cultivan de un modo singular lo que hace referencia a los medios de comunicación. Por un lado, buscando una adecuada comunicación interna entre nosotros, que muchas veces hay un problema que tenemos es la comunicación entre los departamentos que se generan en la misma vida diocesana, que nos hacen malgastar muchas energías, y por otro lado, a la hora de presentarnos en la vida social. ¿Cómo se presenta en la vida social la Iglesia cuando mucha gente nos observa como si fuéramos una reliquia del pasado? Que no tenemos nada que decir. Cuando te sitúas a hablar con los jóvenes, ahora el Santo Padre nos lo ha pedido, ¿no? Con el tema del sínodo. El problema es que no se quieren sentar a hablar contigo, porque es que no les importas un bledo, perdonadme la expresión. No somos significantes para ellos. No somos relevantes. El hecho religioso ya no es relevante. Con lo cual tú puedes decir, yo quiero hablar contigo. Y yo, ¿qué tengo que hablar contigo? Si no tengo que hablar contigo nada. No eres relevante para mí. No me interesa hablar contigo. Bien, esas realidades a nosotros nos tienen que cuestionar profundamente. Y nos cuestionan en lo que son luego acciones concretas de primer anuncio. Hay una definición que se hace en un congreso que hay en Roma de obispos europeos con los directores nacionales de catequesis en el año 2009. Y hay una definición de lo que es el primer anuncio. Fijaros que, porque es muy interesante, no entro más en esto, pero me parece fundamental. Cuando nos referimos al primer anuncio, estamos hablando de aquellas acciones evangelizadoras específicas, espontáneas o organizadas, realizadas por personas o grupos con el fin de proponer el mensaje nuclear del Evangelio. Cristo resucitado, mediador de la comunión con Dios. Y fijaros, a quienes no conocen a Jesús, a quienes, habiéndole conocido, se han alejado de él, y a quienes piensan que lo conocen, pero viven una fe superficial. Si os fijáis, los escenarios que delimita esa definición del primer anuncio son los que recoge ya en su momento el último magisterio de los papas, pero de una manera sintética Evangelii Gaudium. Evangelii Gaudium cuando dice, ¿cuál es nuestro horizonte de evangelizar como iglesia en salida? Hay un triple escenario. Lo que llamamos tradicionalmente entre la gente que está presente en nuestras parroquias, porque pretendemos que pasen de ser discípulos a ser discípulos misioneros, es la gente que está con nosotros, que no ha descubierto plenamente su vocación bautismal. Eso es una tarea evangelizadora para nosotros. Un segundo escenario, lo que tradicionalmente llamamos los alejados. Gente que tiene una cierta relación con la Iglesia, ha perdido la relación afectiva,
la Iglesia empieza a tener un matiz indiferente, pero sigue habiendo una sociología cristiana que nos vincula. Vienen a funerales, participan en las fiestas, y luego los ausentes, que empiezan a ser mayoría. Fijaros que solo esa puesta en escena supone el diseño de una pastoral diferenciada para abordar los distintos escenarios. Insisto en lo que decía antes, al final es la capacidad de ir generando núcleos de trabajo que van a exigir de nosotros grandes respuestas en el contexto actual en el que estamos. Y eso en el primer anuncio se ve con mucha claridad. El primer anuncio es absolutamente básico para luego intentar hacer procesos de acompañamiento. O sea, el problema que yo puedo tener a la hora de acompañar matrimonios es que los matrimonios no quieran ser acompañados, sencillamente porque no tienen fe. Si estamos en un 16% de matrimonios canónicos, pongamos el 20 o el 25%, y de los que vienen a lo mejor tienen fe, pues en total un 4 o un 5%, no hay muchos candidatos a ser acompañados. Con lo cual hay que pelear el primer anuncio. Y hay que ser capaces de descubrir cómo puedo adentrarme en ese diálogo con la sociedad para mostrarles la belleza del plan de Dios para el matrimonio y la familia, o la belleza del Evangelio en sí mismo, que es lo que realmente luego va a procurar el hecho de que puedan haber procesos de acompañamiento. Bueno, ¿cómo incorporar el acompañamiento en nuestra tarea pastoral? Pensar que en el primer anuncio podíamos extendernos infinitamente, pero como no es el tema de las jornadas, pero sí que quería dejarlo como elemento previo, porque si no, al final el acompañamiento parece que está colgado de la nada. No, el acompañamiento empieza a tener sentido cuando estamos siendo capaces de generar sujetos que tienen fe, porque entonces tienen la necesidad de ser acompañados, si no, ¿a quién acompañas? Al aire. No tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, en la Iglesia yo voy a centrarme en lo que puede ser el acompañamiento personal y el acompañamiento comunitario, como las dos formas de hacer el acompañamiento grupal, ¿no? Quizá una primera cuestión, incluso en la vida eclesial, es plantear si nuestra gente pide ser acompañada. Y ahí habría diferencias dispares. Habrá gente que dirá que sí, que la gente en su comunidad, en su parroquia o en su entorno pide acompañamiento, y habrá gente que dirá que jamás le ha pedido a nadie acompañamiento. Y todo es cierto, y es verdad, porque hay gente que tiene la facilidad de incentivar a los que están cerca de él para que busquen la dinámica del acompañamiento, y hay gente que ese tipo de dinamismos en el fondo le cuestan más. Es interesante observar a Jesús en el modo que él tenía de situarse ante la gente con la que convivía, ¿no? Las actitudes de Jesús. Cómo camina, cómo sana, cómo enseña, cómo propone, cómo sus sugerencias están llenas de pedagogía, cómo entiende la debilidad de sus discípulos, cómo se sienta a la mesa con pecadores, cómo siente compasión del que sufre. Jesús, no hay que olvidar, que se siente profundamente acompañado por el Padre. Los contemporáneos de Jesús le piden acompañamiento. Hay algunas escenas que son relevantes. Por ejemplo, el joven rico. Es verdad que los momentos de encuentro son muy breves, pero el joven rico en el fondo le está interrogando e interpelando sobre un proyecto de vida. ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y lo que le propone Jesús es un modo de vida, que luego él no acogerá. Es un modo de vida exigente. Y él al final se irá triste, ¿no? Esa expresión preciosa que utiliza el Evangelio de que le miró amándole. O sea, miró al corazón del joven, quizás sabiendo que la respuesta iba a ser negativa, ¿no? Pero hay alguien que le pide acompañamiento, el diálogo con la samaritana, donde aquella mujer muestra una gran fragilidad afectiva. Vaya novedad. Vosotros que vais a tratar el tema de la familia, donde vamos a encontrar a tanta gente que tiene una fragilidad afectiva en su proceso y en sus opciones de vida, Jesús se encuentra con aquella mujer que tiene una gran fragilidad afectiva. No sé cuántos maridos ha tenido. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Inicia un proceso de acompañamiento en un tiempo récord, pero empieza de lo más exterior a lo más interior. Empieza de un diálogo en el que la mujer no termina de entender nada a una realidad en la que le sumerge en un proceso que le lleva a la búsqueda de la vida plena. Emaús.
ese elemento referencial en el que Jesús empieza a acercarse a aquellos hombres proponiendo una pregunta: ¿de qué habláis? O sea, ¿qué pasa en tu vida? ¿Qué es lo que te interesa? ¿Dónde estás? ¿Cómo vives? ¿Qué haces? ¿Qué relevancia tiene Cristo en tu vida? O sea, Jesús, en su planteamiento, en el fondo, lo que hace es procurar esos espacios a la hora de acompañar. La misma historia de la Iglesia está salpicada por muchísimos acompañantes. En los primeros siglos, aquellos mistagogos buscaban acompañar pedagógicamente a la gente para descubrir el misterio de Dios. ¿Cuántos maestros espirituales no ha habido en la Iglesia universal y singularmente en la Iglesia española? En vuestra diócesis que los albergáis, ¿no? Santa Teresa de Jesús. O en diócesis vecinas, San Ignacio de Loyola, San Juan de Ávila, San Francisco de Sales. Grandes maestros espirituales que han creado grandes corrientes para saber hacer ese acompañamiento. ¿O cuánta gente no ha visto suscitado en su corazón el deseo de acompañar a través de la caridad? Y han puesto en marcha acciones desde la pedagogía o desde la hospitalidad, que han sido capaces de acompañar la fragilidad en distintos momentos de la historia. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que la Iglesia tiene una gran fuerza a la hora de tener una historia que le corrobora como una maestra en el acompañamiento. En el sínodo se nos recuerda ciertas cosas, algunas son importantes en el documento de preparación para el sínodo. Una de ellas es hacer caer en la cuenta de que el acompañamiento viene a iluminar una necesidad que está en el corazón del hombre. Dice el documento del sínodo que hay 3 convicciones que están muy arraigadas en la experiencia de cada ser humano. Hay una serie de convicciones. Dice, la primera convicción es que el Espíritu de Dios actúa en el corazón de cada hombre y de cada mujer. Fijaros que estas convicciones, al final lo que hacen es iluminar nuestra tarea pastoral. Es decir, cuando yo estoy con mi gente, cuando estoy con la gente a la que sirvo, debo tener la seguridad de que Dios actúa en su corazón. Y continúa diciendo el sínodo, escuchando con atención, el ser humano tiene la posibilidad de interpretar estas señales. Una primera convicción, Dios actúa en el corazón de nuestra gente. De nuestra gente. La segunda convicción es que el corazón humano, debido a la debilidad y al pecado, muchas veces está dividido y cuarteado por atractivos distintos. La tercera convicción que dice el sínodo, en cualquier caso, el camino de la vida impone decidir, porque no se puede permanecer indefinidamente en la indeterminación. Hay que dotarse de los instrumentos. Y dice, ¿qué instrumentos pueden ser? El acompañamiento personal. El acompañamiento. Es un instrumento básico que tiene la Iglesia y que lo que hace es crear perspectivas para poder tocar el corazón de nuestra gente. Es verdad que para que una persona sea acompañada, tiene que querer ser acompañada. Con lo cual es una cuestión que en ocasiones hay que proponerla. Hay que proponer el acompañamiento. Y hay que proponerlo con convicción. Y se propone porque al final cuando tú lo propones es porque a la persona a la que le propones el acompañamiento la aprecias sinceramente. Y porque quieres lo mejor para ella. Y porque ves que si no entra en ese dinamismo del acompañamiento, quizá tenga problemas reales a la hora de encontrarse con Jesús. Con lo cual, en ese sentido, es muy interesante ver en qué momentos nosotros podemos ofrecer ese acompañamiento y por qué lo ofrecemos. ¿Hay dificultades en el acompañamiento? Pues todos sabemos que sí. Algunas son en el acompañante. Fijaros, una primera dificultad a la hora de acompañar es que para algunos no se deciden a acompañar sencillamente porque nunca han sido acompañados, lo que os decía antes. Vamos a hablar de acompañamiento. Y uno en el fondo dice, ¿y eso qué será? Si sabe teóricamente lo que es. Pero no ha hecho experiencia. No está siendo acompañado. Y eso cuando te adentras un poco en la interioridad de los agentes de pastoral, sacerdotes y seglares,
te encuentras con sorpresas como las que decíamos antes, que sacó a la luz el encuentro de Ávila, ¿no? de Granada, perdón. Es decir, no somos capaces de acompañar porque no tenemos la experiencia de ser acompañados. Otros porque a la hora de acompañar son conscientes de que están tocando terreno sagrado y les da un gran vértigo. Y es bueno que así lo vean, ¿eh? Porque si no pueden entrar como elefante en cacharrería, que no sería deseable. Hay veces que el acompañante se da cuenta de que el acompañamiento es muy exigente para uno mismo y prefiere no adentrarse en eso que supone una exigencia personal para él, con lo cual no se decide acompañar. Porque es verdad que el acompañamiento al final hace que tú seas capaz de discernir con la persona que tienes delante los signos de la presencia de Dios en su vida. Eso es el acompañamiento. Pero claro, tienes que ser también capaz de leer los signos de la presencia de Dios en tu vida, acompañado por otra persona, y tienes que ir cogiendo una práctica para saber leer el paso de Dios por tu vida. Porque al final el acompañamiento lo que hace es llevarnos a Dios. Y cuando uno se pone a acompañar, es testigo privilegiado, por lo que hay que dar muchísimas gracias a Dios, de cómo es capaz de Dios, cómo Dios es capaz de pasar por la vida de tanta gente. Y Dios pasa por la vida de mucha gente. Y el acompañante es testigo de ello. ¿Y qué es lo que hace? Intentar leer con el acompañado aquello que Dios está haciendo con su vida, para que descubra lo que Dios le pide y sea capaz de interpretar y de seguir la voluntad que Dios le pide. Otros, pues porque no se sienten llamados a este ministerio, y está muy bien. Mira, yo no tengo ganas de acompañar, yo no me atrevo. Y otros porque no están bien formados. Me gustaría acompañar, pero no sé cómo acompañar. Fijaros que esto, luego hablaremos de ello, es una realidad que está surgiendo en muchas diócesis. En muchas diócesis están empezando a surgir escuelas de acompañantes y escuelas de acompañamiento. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a suscitar este interés, lo primero que surge es que en muchas parroquias, en muchas comunidades religiosas, en muchos colegios, en muchas delegaciones, no tienes gente formada para acompañar, es lo que decíais vosotros antes. Vamos a acompañar, no sabemos. Y está bien que se diga, porque si no, el lío puede ser monumental. Hay que aprender a acompañar. Y en muchas diócesis están empezando a generar escuelas de acompañantes. Escuelas de acompañantes. Otras dificultades pueden surgir por el acompañado. A veces porque han vivido la gente malas experiencias de acompañamiento. Y eso produce heridas o bloqueos. Uno ha tenido un acompañamiento desafortunado, la persona se ha podido sentir teledirigida, manipulada, incomprendida. Bueno, decíamos antes que estamos estamos pisando terreno sagrado, con lo cual hay que medir muy bien lo que hacemos y lo que proponemos, ¿no? Otras son más prácticas. Puede haber dificultades sencillamente porque no se percibe como algo urgente. En la acción pastoral, bueno, eso del acompañamiento, pues sí, está bien, pero ¿es una urgencia realmente? Y no se toman decisiones para que sea una cuestión prioritaria en la acción pastoral. En ocasiones es porque hay gente que es muy dotada para acompañar, sacerdotes, seglares, religiosos, pero que tienen un problema. Y es que no tienen tiempo. No tienen tiempo. Y es muy complicado, porque el acompañamiento exige adecuarse a horarios a veces intempestivos. Cuando acompañas a un matrimonio, ¿qué le vas a acompañar? ¿En el rato del baño? No, es imposible, es que están en lo que están. Cuando acompañas a un joven, ¿qué le vas a acompañar? Cuando está en la universidad, ¿no? Tienes que adecuarte a los horarios, ¿no? Y a veces eso es imposible o es muy difícil. Y en ocasiones porque no tenemos espacios adecuados. Espacios, una cosa tan sencilla como puede ser un espacio adecuado, que tenga una cierta capacidad de acoger a la persona que viene a hablar contigo, que genera ese espacio. Y otro elemento que también es muy importante en todo esto es la capacidad de escuchar. Y el acompañamiento es muy importante. Acordaros que ahora, en el sínodo, una de las cuestiones que el Papa nos ha propuesto como Iglesia es que escuchemos a los jóvenes.
que les escuchemos. Y es muy importante no solo escuchar a los jóvenes, es muy importante escuchar a la gente. Y es muy importante escuchar a la gente que viene a ser acompañada. Habitualmente, nosotros tenemos una gran facilidad para dar y proponer palabras sensatas, y lo son. Y cuando una persona nos plantea un problema, enseguida nos surgen 1000 consejos, que posiblemente sean buenos. Pero a veces es también tan importante como eso, que ya vendrá, la capacidad de hacer silencio, de abrir los oídos del corazón, de gastar tiempo sin exigir prisas, de implicarse de una manera cordial, intentando escuchar sin juzgar. Y eso requiere un tiempo. Por eso Francisco dice que el acompañamiento es un arte. Y es una tarea artesanal, porque al final tú lo que haces es, con unas pinzas de engarzar, la persona te va presentando el tesoro y los tesoros de su vida y sus dones, y tú tienes que ayudarle a engarzarlos de una manera que compongan una pieza preciosa. Es un gran reto. Si no, el problema es que tú, y cuando ya tienes una práctica pastoral, como todos los presentes, corres la tentación de, enseguida que oyes el inicio de la sintonía, automáticamente acabas la película. Y no era su película, con lo cual el final no le vale. No le vale, y no le ayuda, y no le ilumina. Hay que escuchar hasta el final. Hombre, hay relatos que pueden ser interesantes, y otros son realmente surrealistas. Pero en el fondo está expresando lo que tiene y lo que es. Y es como él viene, como se presenta ante ti. Bueno, otro elemento que también es fundamental en todo este tema del acompañamiento, que incide en la realidad personal, pero que ya tiene una cierta dimensión grupal, es la capacidad de incluir el acompañamiento, como decíamos antes, en los procesos de iniciación cristiana. Fijaros que nosotros habitualmente, cuando tratamos o llevamos adelante nuestros procesos, nuestras catequesis, bueno, muchas veces tienen una cierta dimensión magistral. O sea, el chaval viene, el catequista ha preparado un tema, le propone el tema y ya. Claro, eso supone un cambio de mentalidad en el que está acompañando la catequesis de iniciación. O sea, tiene que, en primer lugar, aprender a hacer un acompañamiento grupal. Mucha gente lo hace de un modo natural. O sea, mucha gente es capaz de cuidar de una manera muy adecuada a los chavales que tienen en el grupo de confirmación. Pues porque les acompaña el domingo a ir a misa, porque hacen una excursión a no sé dónde, porque se preocupa de lo que les pasa. Pero no siempre es así, ¿eh? Y los que estamos en las parroquias, los que estáis en las parroquias lo sabéis. O sea, muchas veces el catequista va como si fuera a dar una clase en el instituto y ya está. Y tiene un temario, les da el tema, y aquí paz y después gloria, y a ver cuándo es la fecha de confirmación, que cuanto antes se vayan las criaturas mejor, porque son aborrecentes y no hay quien pueda con ellos, ¿no? Bueno, pues ese tipo de dinamismo hace que se incluyan otras propuestas, que supone una mutación y un cambiar la perspectiva de aquellos que están acompañando los procesos de iniciación. Tienen que adentrarse en otro tipo de manera de situarse. Porque a nosotros, ¿qué es lo que nos interesa? Que aquella persona que se esté iniciando, en el fondo, sea capaz de tomar su vida en sus manos y la decisión, sobre todo, de seguir a Jesús. Y en el contexto en el que se mueven los adolescentes y los jóvenes, sobre todo, qué complicado es eso. Qué complicado es eso. ¿Y cuánto nos cuesta? Sin embargo, son aspectos que hay que ver por dónde queremos dirigirlos y por dónde queremos llevarlos. Bueno, entro en el acompañamiento comunitario, en el que voy a dar también unos rasgos y para ir terminando. Es el hecho de entender que enseguida vislumbramos, por la realidad hostil en la que vive nuestra gente y nosotros mismos, que la gente necesita acompañamiento. Cuando digo nosotros mismos, no lo digo como final de frase, lo digo como elemento que de alguna manera articula lo que pretendemos. ¿Por qué digo que es importante que nosotros consideremos que nosotros mismos necesitamos acompañamiento? Porque vivimos tan a la intemperie como nuestra gente. Y la experiencia sacerdotal nos dice que si no tenemos acompañamiento, y la experiencia episcopal nos dice que si no tenemos acompañamiento, el edificio se resquebraja. Porque es muy difícil llevar adelante la tarea que el Señor nos propone. Pues tú imagínate a nuestra gente que está en medio de la realidad del mundo, donde ser cristiano
conlleva en muchos casos una sanción social, quizá en los adultos menos, aunque cada vez más, pero no te digo nada en nuestros universitarios y en nuestros jóvenes y en nuestros chavales de instituto. Ser cristiano lleva una sanción social y tienen que echarle muchas narices al tema y necesitan mucha ayuda y mucha fuerza para ser capaces de perseverar en ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, es decir, ¿cómo puedo yo incorporar el acompañamiento en la vida de mi parroquia? Bueno, pues en primer lugar con creatividad pastoral. Creatividad pastoral. Es decir, nunca se trata de hacer tabula rasa, sino de partir de lo que tenemos. Seguramente tendremos 1000 cosas, 1000 oportunidades, gente que tendremos con una especial cercanía. Bueno, pues estupendamente, a por ello, ¿no? Pero también hay cuestiones que a lo mejor hay que replantearse. Y a lo mejor hay que intentar poner el acento en otro tipo de planteamientos al que lo hacemos de manera habitual. Por ejemplo, en la vida parroquial muchas veces nosotros montamos el modo de componer nuestra parroquia pensando en la función que la gente realiza. Me explico. Yo en mi parroquia tengo catequistas, gente del grupo de liturgia, gente que está en Cáritas, gente que está en misiones. ¿Y qué es lo que hago? O en la pastoral familiar, que dan cursillos de novios. ¿Qué es lo que hago? Los cojo, los formo para el ministerio que les propongo, los exprimo como un limón y ya. Y la gente funciona, porque la gente es buena, la gente se busca los garbanzos fuera si yo no se los doy. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces la gente que yo tengo en el dinamismo de la parroquia, yo no hago un acompañamiento para que él tenga la vida plena. Pero ya no en sentido genérico, ni tampoco en sentido estricto personal. Por eso, ellos lo anunciaban antes, ¿no? Tiene que haber un cambio de paradigma. O sea, lo importante es poner en el centro a la persona. Cuando yo trabajo con la gente de mi comunidad, a mí me interesa el que la persona sea capaz de descubrir la vida plena. ¿Dónde surge el anhelo de la vida plena? Pues surge, en el fondo, de una vocación fundante, la vocación al amor que ellos describían. Una vocación fundante que hace que yo descubra la presencia de alguien que me ama, que la interprete como una clave en la que yo debo vivir mi vida, entendiendo que ese amor me mueve a la comunión y que me mueve a la entrega a los otros. Y que ese amor además me lleva a buscar la plenitud de lo que soy y descubrir plenamente mi bautismo y desarrollarlo en todo lo que es. Claro, ¿eso qué supone? Supone un cambio en el modo de organizar la vida de las parroquias. Yo no organizo la vida parroquial desde la función que se ejerce, sino pensando en la persona y cómo puedo acompañarla para que esa persona realmente tenga una vida plena y alcance la experiencia de la llamada que el Señor le ha hecho. Esto viene ya, de alguna manera, trabajado en aquel documento que se hizo en Europa con motivo del sínodo sobre las vocaciones, me parece, ¿no? Una nueva, ¿cómo se titulaba? Una nueva... nuevas vocaciones para la nueva Europa. Eso, nuevas vocaciones para la nueva Europa, ¿no? Viene incoado este tipo de planteamientos. Es decir, es cambiar el modo de organizar la vida de la parroquia, en la que yo organizo equipos, grupos de trabajo, donde lo importante es la plenitud de vida de la gente que lo compone. ¿Por qué eso no va a hacer que la parroquia renquee? Porque cuando la persona desarrolla plenamente lo que es la plenitud de su vida, la vocación bautismal, automáticamente va a alimentar las funciones que yo tengo diseñadas. Pero de un modo distinto. En lugar de hacerlo de un modo directo, lo que hace es buscar la vida plena, y en la vida plena lo consecuente es ser apóstol, en las acciones parroquiales o en la acción misionera que la parroquia pueda emprender. Y eso yo lo tengo que incluir en la gente que colabora conmigo habitualmente y en las edades más tempranas de nuestra gente, a las que yo voy incluyendo en procesos de vida, para que de alguna manera vayan teniendo esa oportunidad de crecer. ¿Qué ocurre? Que en esa dimensión, que en esa perspectiva, yo puedo incorporar el acompañamiento de un modo natural. ¿Por qué? Porque en los grupos de vida yo incorporo el acompañamiento grupal en primera instancia, porque genero equipos de vida. A mí me interesa que haya una síntesis fe-vida, que desarrollen plenamente la vocación bautismal. Los que sois párrocos, pensar si eso es lo que hacéis con vuestra gente. Si lo hacéis, enhorabuena.
Pero si no lo hacéis, yo creo que hay que repensar las cosas. Porque al final la gente requiere que estemos a la altura de sus circunstancias y de su dignidad. Y hay que acompañarles conforme a lo que son. Y a veces, sin pretenderlo, por la misma inercia de la acción pastoral, no consigo que la gente desarrolle plenamente, porque yo mismo lo introduzco en un dinamismo en el que no acompaño el que la gente saque plenamente la vocación a la que ha sido llamada. Entonces, es decir, yo cambio el dinamismo, al final consigo lo mismo, pero ya no me van a decir que los exprimo como un limón. Yo lo de la expresión de exprimirlos como un limón la saco de mis conclusiones cuando estaba de párroco. Yo fui toda mi vida párroco hasta que me mandaron a Teruel. Y yo era un exprimilimones, porque gracias a Dios teníamos mucha capacidad de convocar, de trabajar, de hacer. Era una parroquia muy viva, pero yo a la gente la exprimía. Y la gente muchas veces me decía, Carlos, nos exprimes, pero luego no nos das. Y entenderme, sí que les dábamos, ¿no? Bueno, les dábamos la Eucaristía, les dábamos actividades que eran parroquiales, les dábamos muchas cosas. Pero la gente que tenía una especial sensibilidad veía que le faltaba algo. Y ahora yo con el tiempo entiendo que quizá lo que les faltaba era esa disposición a hacer un acompañamiento a la vida plena, para desde ahí ejercer las funciones y ver cómo pueden ejercer las funciones. Claro, yo hoy puedo acompañar de un modo grupal, porque me preocupo de la realidad que tú tienes delante, de cómo llevar adelante ese grupo, de que el propio grupo acompañe a sus componentes y a partir de ahí la búsqueda del acompañamiento personal, que tiene que hacerlo el cura y seglares preparados que en un momento determinado también pueden hacer ese acompañamiento. Y hay experiencias en España muy interesantes de seglares que acompañan, que están siendo formados en unos procesos de formación dilatados en el tiempo, porque no es una tarea fácil. Pero también es verdad que cuando tú oyes hablar a la gente, yo hice una experiencia hace poco con un grupo de gente que llevan en una experiencia de acompañamiento diocesano 17 años, y hablas con los jóvenes que están metidos en ese proceso, cuando vienen a hablar contigo en unos ejercicios, todo el mundo te habla de que hay cuestiones que tratan contigo en ese momento que luego van a tratar con su acompañante. Y eso es una maravilla, porque están en un proceso de discernimiento y de integración personal en la búsqueda de la vida plena, ¿no? Que son cuestiones que a nosotros nos interesan. Bueno, el sínodo, esto lo digo solo como curiosidad, pero intencionalmente, recupera el argumento que nos daban antes Cecilia y Antonio. El sínodo pone, nada más empezar el tema de la discusión, pone en el centro la cuestión de la vocación al amor. Porque al final el discernimiento vocacional hace referencia a eso, y el trabajo con los jóvenes hace referencia a eso. Al final es presentar a los jóvenes una disposición de vida en la que yo busque la vida plena conforme a la llamada que Dios me ha hecho. Y entonces yo soy capaz de generar equipos y realidades de vida en las que yo responderé vitalmente al Señor en la vocación a la que Dios me llame, sacerdotal, de especial consagración, o la vocación al matrimonio o al laicado. Pero compondré mi vida respondiendo a aquello que Dios me dice, que muchas veces nosotros hacemos experiencia de que eso es una cuestión que nos falta. Bueno, os animo, yo no lo voy a dar porque no tengo tiempo, a que releáis los puntos de Evangelii Gaudium. Son realmente muy elocuentes y es un pequeño tratado de cómo hacer el tema del acompañamiento. Yo no voy a entrar en eso, pero yo os animo a que los leáis porque en esa síntesis que hace en 3 puntos Evangelii Gaudium aporta mucha luz y aporta muchos elementos que indudablemente pueden servirnos a la hora de desarrollar lo que pretendemos. Y termino con una serie de caminos concretos que podemos recorrer a la hora de avanzar en el acompañamiento. Quizá lo primero de todo es la expresión, del documento de Nuevas Vocaciones para la Nueva Europa, es generar una cultura del acompañamiento, ¿no? Que en el fondo de lo que se trata es de lo que estáis haciendo aquí estas jornadas, que es proponer un diálogo sobre este tema. ¿Cómo estamos acompañando en nuestras iglesias diocesanas? ¿Qué elementos tenemos? Eso nos lleva a un segundo elemento, que es valorar el acompañamiento. ¿Realmente el acompañamiento tiene sentido? ¿Qué experiencia tengo yo de mi propio acompañamiento personal? ¿En mi acción pastoral yo ofrezco el acompañamiento a mi gente? ¿Realmente lo valoramos? Es decir, por un lado, hablar del tema, compartirlo. Por otro lado, valorar lo que significa el acompañamiento, lo que puede
aportar. Por otro lado, empezar a pensar si debemos optar en nuestros procesos pastorales llenándolos de modelos, o sea, llenándolos de cuestiones que nos lleven a un acompañamiento personal. Si quiero concretarlo en la pastoral que hago. En la pastoral que hago yo quiero concretar el hecho de que haya procesos de acompañamiento personal. Vamos a optar por ello. Y si vamos a optar por ello, ¿cómo podemos hacerlo? Otro elemento fundamental para el acompañamiento es dar valor al discernimiento vocacional. Es fundamental. Para que la gente viva en cualquier ámbito en el que se mueva, su disposición no tanto como una función, sino como una vocación. Uno no tiene la función de hijo, tiene la vocación de hijo, ni tiene la función de padre, tiene la vocación de padre, ni tiene la función de catequista, sino que en un momento determinado recibe la llamada a ser catequista. Con lo cual el discernimiento vocacional, el elemento del discernimiento vocacional es fundamental a la hora de articular esa realidad que pretendemos, ¿no? Y también generar espacios y momentos de acompañamiento. Es muy importante generar esos espacios donde se puede acompañar. Insisto en una idea que me parece fundamental. El acompañante tiene que ser acompañado. Si vas a pretender acompañar y no estás siendo acompañado, no dejes para mañana el buscarte acompañante. Porque si no, no va a ser posible. Y descubre tú mismo lo que significa el hecho de estar acompañado. Porque te va a abrir horizontes espectaculares. En tu propia vida, como sacerdote, como laico, como joven. Pero hay que buscar esa experiencia, ¿no? Porque se valora. Y luego también el trabajo en comunión. Trabajo en comunión entre delegaciones, ¿no? Es decir, cuando tú hablas todo lo que es la dimensión del acompañamiento, se entiende que el acompañamiento no atañe solo a la pastoral juvenil, lógicamente atañe a la pastoral vocacional, atañe a la pastoral familiar, atañe a todo lo que hace referencia a la catequesis, atañe, si me apuráis, a todo lo que hace referencia a la tarea educativa en los colegios. La pastoral juvenil en mi diócesis ha puesto en marcha una escuela de acompañamiento. Solo caben 25 al año. Pues de los 25 yo creo que casi la mitad son profesores de colegios de la concertada, que están entendiendo que el dinamismo del acompañamiento es necesario para transformar la pastoral de los colegios. Porque ven que no se comen un colín, que no consiguen incidir en la vida de los chavales, les pasa igual que en las parroquias. ¿Cómo podemos adentrarnos en esa realidad? Pues valorando el acompañamiento, viendo cómo podemos llevarlo adelante, programando. Debe tener incidencia en nuestros planes pastorales. Y luego también eso, es necesario crear algunos servicios para acompañar, y con esto termino. Pues hay que crear escuelas de acompañantes donde no las haya. Crear escuelas de acompañantes. Hay algunas que están ya muy estructuradas, que están muy bien hechas, otras que son incipientes. Hay una gran variedad de planteamientos que habrá que ir recogiendo, viendo cómo se pueden desarrollar, cómo podemos llevarlos adelante. Lo que sí está claro es que hay que evitar caer siempre en la improvisación y en la superficialidad, porque son temas muy serios y no son cuestiones que puedan improvisarse. Yo creo, personalmente creo, porque nos jugamos mucho, ¿eh? O sea, esto es una gran apuesta que hay que hacer en esa realidad de transformación de nuestra pastoral ordinaria para movernos en el primer escenario que definíamos al principio, para poder iluminarlo y desde allí iluminar el segundo y el tercero. O sea, ¿quién evangelizará? ¿Quién hará la misión? Los creyentes de nuestras comunidades que asuman plenamente el hecho de tener una conciencia misionera. Y luego ofrecer recursos prácticos. Es decir, algunas cosas son habituales. La elaboración de un proyecto personal de vida, un proyecto que uno va consolidando y que es importante que la gente sea capaz de hacer a nuestro lado, para poder luego cotejarlo, hablarlo, iluminarlo, que se vaya transformando ese proyecto personal de vida. Hay 1000 modos de hacerlo, ¿no? Y de plantearlos. Bueno, pues eso es lo que yo os quería comunicar, que os animéis a llevar adelante el acompañamiento que merece la pena realmente.